Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bienvenida, Carla, a una nueva semana más. Vamos a empezar con el tema que usted puede observar en pantalla, los grandes aportes culturales de las civilizaciones fluviales de la antigüedad en sí. Esto pasó desde el siglo VI antes de Cristo, aunque en el Neolítico fue creciente fértil que fueron trabajando lo que es el oro, la plata y el cobre. Basado en lo que son las civilizaciones fluviales en sí, en su momento, son pueblos, culturas o civilizaciones que en sí protagonizaron lo que es un complejo de procesos de diferentes desarrollos tanto en lo que es económico como en lo que es cultural. También esto se dio lugar a nuevas formas de organizaciones, también referente a lo que es el neolítico. También se fue asentando grandes ríos y desarrollando también lo que es una cultura propia en sí, en la que aparece la formación de la escritura, por el cual ellos se vieron obligados a desarrollar este nuevo desarrollo en base a lo que es la escritura, ya que para basarse en diferentes procesos referentes a lo que es la escritura. Las civilizaciones en sí antiguas fueron en su momento fueron lo que fue el egipcio, los que son los mesopotamios, también los que son los hindú. Estas diferentes civilizaciones surgieron en una zona conocida como en Creciente Fértil, como lo mencioné en Creciente Fértil, también fueron pequeños poblados que en sí se formaron y situados a orillas del río Nilo. También estas civilizaciones o estos grupos de sociedad se formaron también porque ellos tenían, ellos tenían Ya. Ellos tenían diversidades de procesos referente a cómo ellos trabajaban, referente a lo que es el oro, plata y el cobre. Ahora, en base a lo que es el trabajo de los metales, que en sí se fue creando mediante estas diversas civilizaciones y aportes culturales que tenían en la antigüedad, dentro de esos trabajos ellos procesaban lo que es el oro, lo que es la plata, lo que es el cobre en sí. Carla, por favor, lea el trabajo de los metales. Ya. El primer metal que se trajo fue el oro, que se lo golpeaba para darle forma. Posteriormente también trabajaron de esta manera la plata, el plomo y el cobre, que se utilizaban para obtener objetos de adorno y eran un símbolo de prestigio. A partir del siglo... Ay, ¿cuál era? Ay, no me acuerdo. 4. Ya del siglo IV milenio antes de Cristo se descubrió el modo de fundir el cobre y darle forma mediante moldes. La experiencia con los hornos de cerámica seguramente fue útil para descubrir el proceso de función del metal. El cobre es un material demasiado blando y no era muy útil para elaborar herramientas. Así pues, hacia el siglo V, creo que es ese, 2. perdón, dos. Antes de Cristo se aprendió a fabricar bronce, un metal más duro, fruto de la elación entre el cobre y el estaño. También se trabajaba mediante la fundición y se elaboraban jarras, cuencos y armas. Cuando consiguieron temperaturas más elevadas en los hornos, empezaron a trabajar el hierro, mucho más resistente que se empleó también en herramientas de trabajo. Esto sucedió hacia el siglo I antes de Cristo. Y a diferencia del cobre y el bronce, el hierro se trabajaba mediante la forja, perdón. Gracias, Carla. Aquí en pantalla pueden observar cómo ellos golpeaban el hierro caliente para darle forma a la estructura o a la herramienta que ellos querían desarrollar o formar en ese entonces. Ellos formaban también utensilios a base de este hierro caliente. Ellos calentaban el hierro para darle forma al utensilio que ellos querían utilizar en ese momento.
Acá también puedo observar cómo en sí lo que es la metalurgia contribuyó con el desarrollo de las civilizaciones en sí. ¿Para qué era utilizado el oro? Para moldear y tener como de adorno. Ya, ¿y en qué posición estaba este metal? En líquido, es líquido porque lo, Ya, pero fue el segundo, el tercero, el primero en elaborarse. el primero, uno Y de los ya, primeros, correspondiente a lo que es el cobre, ¿para qué se utilizaba? para darle, Para para adornos, básicamente lo mismo, para sí, adornos. para adornos, Ya, el bronce, ¿para qué ellos fabricaban el bronce? ¿Para qué ellos utilizaban o para qué fabricaban el bronce? porque era un metal más duro, como para jarras, cuencos, El se me fue. cobre en sí perdón, el bronce en sí fue el resultado entre lo que es el cobre y el estaño. Mediante las dos uniones se realizó lo que es el bronce para poder realizar diversas elaboraciones, tanto como jarras, cuencos y armas en su momento. Luego de esto, representativo a lo que es el tema principal del cine, los grandes aportes culturales de las civilizaciones fluviales de la antigüedad, está lo que es en sí el impacto de los metales, cómo fueron en sí, por qué ellos realizaron estos diferentes metales y para qué fueron utilizados en sí. Por favor, Yolanda, lea. En la parte que dice impacto de metales, Sí, los inicios de la metalurgia favorecieron una serie de cambios en en la sociedad neolítica. La mejora de las técnicas agrícolas y el aumento de la ganadería permitieron acumular excedentes o reservas de alimentos, en el, tanto como para el invierno, como para poder intercambiar por otro producto que le faltaba. Por ejemplo, los metales que eran escasos. La acumulación de excedentes permitió que fueran aumentando los intercambios comerciales. El comercio, además, se vio favorecido por el desarrollo de nuevas técnicas de navegación, el descubrimiento de las ruedas o el uso del caballo como montura. Hubo una especialización, me perdí. del trabajo. Hubo una del trabajo porque trabajar bien los metales, ser un comerciante que iba de un poblado a otro, elaborar buenas vajillas o trabajar a tiempo completo en el campo era tarea que no podía realizarlas en una sola persona. La, ac- la acumulación de riqueza, especialmente de metales, favoreció una aparición de jefes. Así pues, fue aumentando la desigualdad social. El hallazgo de ricos ajuares funerarios en algunas tumbas es una muestra de la existencia de personas más ricos y con más poder. Gracias, Yolanda. Todo Gracias. El impacto de los metales, ¿a qué se debe? Se debe a poder dar inicio a lo que es la metalurgia, que es la metalurgia en sí, es la preparación y producción que favorece
en sí a toda una sociedad neolítica en ese momento, a diversos cambios que se suscitaron en ese momento. ¿Mediante cuáles fueron estos impactos? Mediante lo que fueron las mejoras de las técnicas agrícolas, que en sí, en base a esta mejora de técnicas agrícolas, aumentó lo que es la ganadería, permitiendo acumular excedentes o reservas de alimentos, tanto para el invierno como para poder intercambiar diversos productos que ellos en sí les faltaba en sí. Entre estos estaba lo que fueron los metales y lo que en sí estos metales eran escasos en ese momento. También mejoró o en base a esto, la acumulación de estos excedentes en sí permitían que ellos fueran aumentando los intercambios comerciales en sí, en base a lo que fueron en sí favorecidos también por el desarrollo de nuevas técnicas de navegación, también el descubrimiento a lo que es la rueda. Tenemos aquí, esta es la rueda que ellos descubrieron en ese momento, lo que es la rueda primitiva de madera en sí. También hubo lo que es una especialización de lo que es del trabajo, ya que trabajar para ellos en lo que es bien de los metales en sí, eran comerciantes que en sí iban de un poblado a otro para poder elaborar diversas vajillas, diversos diseños de vajillas para poder trabajar a tiempo completo en el campo, o eran también tareas que no podían realizarlas solamente una persona. Dentro de esto se obtuvo también lo que es la acumulación de riquezas en base a lo que fueron los metales en sí, ya que favoreció lo que es la aparición de jefes en sí, que fue un aumento o la desigualdad social que se presentó mediante un hallazgo de ricos, es decir, de ricos ajuares, que fueron funerarios en lo que son tumbas, también lo que fue una muestra de lo que fue la existencia de diversos personajes más ricos con más poder en ese entonces. Esto permitió estos cambios, como le mencioné, estos cambios de producciones que en sí les permitió a la sociedad poder recrear grandes civilizaciones, poder crear nuevos productos, que entre ellos estaba lo que es la rueda, que ya les mencioné, que está en gráfica en pantalla. Es en sí lo que dio a conocer diversos desarrollos, diversas estructuras que ellos realizaban, que ellos iban procediendo mediante lo que es el proceso de la historia. También hubo lo que es una creciente fértil en base a lo que fueron los desarrollos en diversos intercambios que ellos realizaban. Estas sociedades neolíticas en sí fueron creciendo de manera fértil, ya que habían empezado con lo que es en sí a transformarse en lo que fue en el año 4, el milenio antes de Cristo, gracias a que el trabajo de ellos, como pueden observar, es representativo, el trabajo de ellos es representativo al desarrollo tanto de lo que es como de la agricultura y también al desarrollo de los metales. Como ya les mencioné, ¿cuáles eran los metales que en sí crearon? ¿Cuáles eran los metales? Oro, bronce y plata. Ya, muy bien. Dentro, como ellos trabajaban, aquí pueden observar cómo ellos trabajaban mediante lo que es la agricultura, la metalurgia, en sí es el proceso en cual de diversos cambios que ellos tuvieron mediante lo que son las nuevas herramientas que les permitieron a poder construir diversas civilizaciones en su momento. Esto es referente a lo que fue el impacto de los metales en sí, porque se dio a inicios de una, ¿qué era metalurgia? Chicos, ¿qué era metalurgia? ¿En qué estaba basado? Chicos, yo les mencioné. Los inicios de la metalurgia, es decir, los inicios de diversos cambios que favorecieron a poder desarrollar diversas sociedades en el Neolítico, tanto en lo que es en la mejora de las técnicas agrícolas, en lo que son los intercambios comerciales que ellos tenían, basado en lo que son las técnicas de navegación, mediante lo que son las especializaciones del trabajo, mediante que ellos tenían lo que es la acumulación de riqueza en ese momento. Ellos se basaban en lo que es el trabajo tanto de la agricultura como también la realización de los metales en sí, ya que metalurgia
diversos cambios. ¿Qué era metalurgia? Los cambios por la aparición de los metales. Ya, cambios de producción o desarrollo de diversos metales que base a eso, ellos les permitió descubrir nuevos objetos en sí. ¿Cómo estaba? ¿Cuál ellos descubrieron? ¿Qué descubrieron? Yo se les presenté en gráfica. Era La rueda. la rueda. Aquí está la rueda primitiva de madera. Ellos descubrieron en base a todos estos diversos cambios de desarrollo que ellos tenían en ese momento. Luego de esto se presentó lo que es Mesopotamia en ese entonces. Por favor, Torres, lea. Mesopotamia es una palabra griega que significa tierra entre ríos. Los griegos denominaron así a una región de Oriente Medio situado entre los ríos Tigris y Éufrates. La tierra en esta región era muy fértil gracias a la humedad aportada por los ríos, pero también estaba sujetada a crecidas e inundaciones irregulares y difíciles de predecir. Además, en parte más baja, donde se unen los ríos, se formaban grandes zonas pantanosas a fin de evitar a la inundación y ampliar el suelo cultivable y habitantes, perdóname que, y habitantes tuvieron que construir diques y canales para drenar la tierra, a la vez para regar la tierra que quedaban más alejados de los ríos, desarrollaron técnicas de irrigación. Estas mejoras técnicas unidas a la perte- pertección- Perfeccionamiento. perfeccionamiento de las herramientas permitieron aumentar la producción agrícola y conseguir excedentes. Obtes- la obtención de las excedentes agrícolas favoreció el incremento del comercio y la especialización del trabajo. Por otra parte, el Tigris y el Éufrates eran vías de comunicación que facilitaron los intercambios comerciales y culturales. La construcción y el mantenimiento de las obras, ah, de, de drenaje y la irrigación, así como el control de excedentes, provocaron la aparición de un grupo social privilegiado de una autoridad. De este modo, los poblados se convirtieron poco a poco en grandes ciudades-estado. Gracias, Torres. Basado en lo que es Mesopotamia en ese entonces, que en sí su palabra significa tierra entre ríos. Esta era una región muy importante para la historia, ya que allí fue donde se desarrollaron las primeras civilizaciones. Dentro de estas primeras civilizaciones en sí eran regiones que eran muy fértiles gracias a la humedad donde ellos estaban ubicados, ya que estaban rodeados de lo que son los ríos. Estos ríos eran llamados Tigris y Eufrates en ese momento. También estaba sujeta en lo que es la crecida e inundaciones también por estar alrededor de estos diversos ríos. Ahora, estos ríos formaban grandes zonas pantanosas en su momento. Mediante lo que es esta tierra fértil en sí, permitía que estas producciones que ellos realizaban en ese entonces, sea más eficaz en ese momento. Ahora, para poder evitar lo que son las diversas inundaciones que se les presentaba en ese momento, ellos ampliaban lo que es el suelo para en sí estos habitantes que tuvieron que construir lo que son los diques y canales para drenar la tierra,
para que en sí pueda regar las tierras que quedaban más lejanas en en ese entonces, lejanas de los ríos. Ellos desarrollaron diversas técnicas para en sí poder indicar que estos canales o sequías tengan también los que son, se mantengan mediante los ríos que estaban a su alrededor. En sí, estas mejoras, estas técnicas que ellos realizaban en ese entonces estaban basadas en lo que es en el perfeccionismo en ese momento, en lo que son las herramientas, con las cuales permitieron aumentar la producción agrícola y poder conseguir diversidades de productos en ese momento. Mediante esto que realizaron en los que es excedentes de agrícolas, les favoreció teniendo un incremento mediante lo que es el comercio y especializaron lo que es el trabajo en su momento. También por otra parte, lo que son los ríos Tigris y lo que es el Eufrates, eran vías de comunicación que facilitaban los intercambios comerciales y culturales que ellos realizaban en ese momento. Se construían también y se mantenían las diversas obras de drenaje para poder en sí tener irrigación y poder tener el control de los excedentes que provocaron lo que es la aparición de diversos grupos sociales privilegiados que se presentaron en su momento, como lo que es una autoridad que de este modo los poblados se convirtieron poco a poco en grandes ciudades de estado. Dentro del mapa donde estaban situadas las principales ciudades, estados de Mesopotamia en ese entonces, como pueden observar aquí en pantalla, está representado también los ríos. Me van a identificar los ríos, por favor. Les voy a hacer un poquito más grande. Ahí sí pueden observar. Sí, sí, licenciado. Ya, vamos. El río Tigris. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está el río Tigris? ¿Los pueden observar? ¿Sí? Claro, sí, sí. Ya, ¿dónde está? El río Tigris. ¿Sí? Ya, muy bien. El río Eufrates. Muy bien, Torres. ¿Dónde está lo que en sí representa lo que es, ¿cómo les explico? Bueno, este mapa está basado en lo que son las diversas ciudades, en lo que representa a lo que es Mesopotamia en su momento. Ahora, representando todas las ciudades que están alrededor de él, los ríos ya los ubicaron, lo que es el río Eufrates y lo que es el río Tigre en su momento. Este es como ellos estaban alrededor de lo que es el desierto de Siria, lo que estaba también alrededor de ellos, el desierto de Arabia. También ellos estaban alrededor de lo que es la meseta de Irán. En sí, esta era cómo ellos estaban ubicados alrededor de estos ríos. Aquí pueden tener una ubicación más específica donde ellos estaban ubicados en sí, literalmente. Luego de esto de los principales estados representativos en el mapa, vino en sí lo que fueron las primeras ciudades en sí. Los pueblos mesopotámicos en sí, ellos crecían en fronteras, donde la cual estas fronteras eran naturales, ya que ellos se protegían de, de protegerse o una organización constante de lo que es de las invasiones en sí. Estos pueblos estaban en sí específicos porque ellos sufrían de invasiones de otros pueblos que querían invadir a estos pueblos mesopotámicos en sí. Estos pueblos que los invadían a ellos se llamaban semitas en su momento. Luego de esto vino lo que fueron los diferentes, estos pueblos que eran mesopotámicos, que estos pueblos eran los acadios, los que son los bobalines en sí, los que son los habititas, también ellos conformaban los que son estos pueblos mesopotámicos en sí. Por favor, Yolanda, lea. Las primeras ciudades se organizaron como ciudades-estado. Cada una tenía su propio gobierno y rendía culto a dioses propios.
El poder paleolítico estaba liderado por caudillos o reyes, que junto con los sacerdotes dirigían las ciudades y a sus habitantes mediante códigos y leyes. Además, los reyes disponían de un ejército para controlar las ciudades y el territorio que las circundaba, y de funcionarios para las tareas administrativas. La administración de las ciudades o estados generó la necesidad de anotar las cuentas, impuestos, control de las cosechas, etcétera, y dejar constancia de las leyes. Por eso se desarrolló la escritura. Las ciudades o estados a menudo se enfrentaron entre sí por conseguir más tierras y para controlar el agua. Algunas llegaron a dominar a otras y formaron reinos. Gracias, Yolanda. Cuando se suscitó lo que son las primeras ciudades, es decir, estas primeras ciudades se organizaron como ciudades de estado en sí, ya que tenían su propio gobierno y rendían culto a dioses propios que ellos tenían. Referente a lo que es el poder político representativo de estas sociedades organizadas en lo que son las ciudades de estados, en sí estaba liderado por los caudillos o reyes representativos en ese entonces. Luego de esto, su administración en sí de estas ciudades de estado generó lo que es la necesidad de poder anotar las diversas cuentas. Es por eso que se creó, en el Neolítico se creó lo que es la escritura, ya que en base a la escritura, pues tuvieron la obligación de crear lo que es la escritura. ¿Por qué? Porque ellos debían anotar las diversas cuentas, impuestos, el control de las cosechas que ellos realizaban en ese entonces, para dejar constancia de lo que es el desarrollo en sí mediante lo que es el desarrollo de la escritura. Por eso, obligatoriamente, ellos desarrollaron lo que es la escritura en sí, para anotar diversas cuentas y llevar un control de todas las cosechas que realizaban en su momento. Ahora, ¿cómo eran estas ciudades? Estas ciudades en sí estaban formadas por un núcleo urbano protegido por murallas y un territorio más o menos extenso. En base a esto, tenemos que el territorio que estaba controlado en sí por esta ciudad vivían los agrícolas y los ganaderos que trabajaban las tierras en sí. Estas eran las ciudades, cómo estaban conformadas estas ciudades de estados en su momento. Luego de esto llegaron los que son los periodos históricos, donde fue que la región fue ocupada por varios imperios. Dentro de estos imperios está lo que es la Sumeria, lo que es el imperio acadio, lo que es el imperio babilónico y lo que es el imperio asirio en su momento. Por favor, Torres, lea. Ok. Las primeras ciudades-estados que conocemos aparecieron en la región del sur, Sumeria, a partir del año 5000 a.C. Destacaron Ur y Uruk. Fue en este último donde se desarrolló una de las primeras formas de escritura. Se trataba de Pictograma. pictogramas o dibujos pensados para facilitar, para facilitar las cuentas de palacio. Gracias, Además, Torres. Gracias. Dentro de estas regiones, como ya lo leyó Torres, estaba lo que era Sumeria, de las primeras ciudades que se conformaron mediante lo que es las ciudades de estado, que fue en sí, surgió lo que fue a partir del año 5000 antes de Cristo, donde lo cual destacaron diversidades de desarrollos, tanto en la forma de lo que es la escritura, ya que ellos trabajaban con los pictogramas o dibujos para poder en sí o solventar o desarrollar lo que son las diversas cuentas de palacios representativas en ese entonces. El imperio acadio fue en el año 2300 a.C., donde el rey Sargón de Akkad sometió a varias ciudades sumerias y creó un imperio duro en ese momento. En base a lo que es el imperio babilónico, este fue representativo por el rey Hammurabi en sí, que fue en Babilonia, fue hacia el año 1800, 1750,
antes de Cristo. Este creó un gran imperio en ese entonces representativo de Babilonia, que se destacó por ser uno de los bellos edificios que ellos realizaron, estas estructuras de edificios, que también fueron en sí, fue un legado que dejaron este imperio, fue un legado que dejó mediante los diversos edificios que ellos conformaban, que ellos elaboraban. En base a lo que es el imperio asirio en sí, fue a finales del siglo II, del siglo II antes de Cristo. Este pueblo en sí fue un pueblo guerrero representativo del norte. En lo que son los asirios, esto creó importantes imperios. En lo que es el desarrollo eficaz o tácticas que ellos tenían para disolver lo que son las guerras que se presentaban en ese momento, gracias al uso del carro de combate que ellos utilizaban en ese entonces para poder combatir en diversas guerras que ellos tenían en ese entonces, con diversidades de armas que tenían, que ellos elaboraban con el hierro en sí. Luego de esto, la base en sí, la base económica representativa, lo que es la agricultura y ganadería, esto en sí es representativo a cómo ellos trabajaban en su momento para ofrecer al rey que representaban en ese entonces mediante lo que fue las diversas cosechas que ellos realizaban como impuesto también. Mediante esto, el Estado también controlaba todo el comercio, todo lo que ellos realizaban directamente con los excedentes agrícolas que ellos tenían. Además, recibían impuestos de los artesanos y los comerciantes en su momento. Estos impuestos servían ¿para qué? Para poder mantener las clases privilegiadas como lo que es el rey y el noble, los sacerdotes, los funcionarios. Además de esto, utilizaban para lo que es llevar a cabo grandes obras en su momento, a realizar diversas estructuras, diversos edificios que ellos realizaban en su momento. Estos en sí llevó a cabo también lo que son grandes obras que ellos realizaron, como que son las canalizaciones, lo que son los diques, lo que son las murallas y lo que es el templo en sí. En base a esto, referente a esto, cómo ellos se organizaban en sí, ellos tenían una jerarquía de cómo realizarse. Estos pueblos mesopotámicos tenían una sociedad jerarquizada. Aquí pueden observar cómo ellos tenían esa sociedad, cómo ellos la formaban, cómo ellos la estructuraban mediante una jerarquía, mediante un orden. Como pueden observar, como primer orden o primer inicio es el rey. Este rey está a cargo y es hereditario que pasaba de padre a hijo. El rey, como ya es de costumbre, si el rey fallece, el hijo lo reemplaza, ¿verdad? Y así sucesivamente, van y es padre, hijo, y así sucesivamente se mantiene el rey en ese nivel. Después siguen lo que son las nobles y sacerdotes. Estos tenían grandes influencias en lo que es la política y la administración de las ciudades, en lo que es en las ciudades del Estado o el imperio en sí. Luego de esta jerarquía ya venían los que son los artesanos, los mercaderes y los campesinos. Estos artesanos y mercaderes vivían alrededor de los palacios y templos que estaban estructurados en su momento. Es decir, que estos artesanos vivían alrededor del rey o de los nobles sacerdotes que son representativos en ese momento. Luego vienen los que son los esclavos. Estos esclavos en sí sabían ser prisioneros, solían ser prisioneros de lo que son las guerras o personas que habían sido esclavizadas para saldar sus deudas en sí. Estos esclavos, ¿para qué eran estos esclavos? Como los mencioné, ellos en ese tiempo, ellos realizaban diversas guerras que se suscitaban en ese momento. Para esto también eran utilizados estos esclavos. También eran esclavizados para poder saldar deudas que ellos mantenían por tener una alimentación o por tener una casa. Ellos se endeudaban y por medio de esta esclavización que ellos le realizaban a ellos pagaban diversas deudas que ellos tenían. Este es el tema del día de hoy. Estimados estudiantes, ¿tienen alguna pregunta referente al tema? ¿Cuál era el tema principal? Sobre el cobre, el bronce y el plata. Ya, pero ¿qué eran esos? El tema, yo creo que 5 minutos tardes. No me acuerdo Ya, el tema. está bien, todo. Muy bien, no hay problema. El tema en sí son los grandes aportes culturales de las civilizaciones fluviales de la antigüedad en sí. Estas civilizaciones fluviales
Son pueblos o culturas o civilizaciones que sí protagonizaron lo que es un complejo proceso de desarrollo económico y cultural. Es decir, que dio lugar a lo que son nuevas formas de organización, tanto referente a lo que es el neolítico, se fueron asentando junto a grandes ríos en lo que son las sociedades neolíticas, la comunidad del neolítico, se desarrolló lo que es la diversidad de cultura propia. Como ustedes ya hemos hablado, como es referente al neolítico, ya ellos ya desarrollaban su cultura propia. También, en base a lo que es el neolítico, la historia del neolítico, ellos realizaron lo que es la escritura. ¿Para qué realizaron la escritura? Como adornos o a veces fundían metales. No, la escritura, para que ellos se dieron obligados a formar lo que es la escritura. Para ejercer leyes, algo Para así. anotar, Y para anotar, leyes, no sé, cosas importantes que ya, pasaban. para anotar cuánto ellos procesaban, cuando ellos cosechaban, ¿verdad? La diversidad de productos que ellos realizaban. Ellos necesitaban anotar cómo conllevaban lo que es la cosecha en sí. Ahora, referente a todos estos trabajos que ellos realizaban, ellos en sí tenían una creciente fértil donde pudieron trabajar lo que es el oro, la plata y el bronce, como ustedes ya pudieron escuchar. El oro fue el primer metal que ellos elaboraron, luego realizaron lo que es el cobre, luego realizaron lo que es el bronce. Estos trabajos metales, esta realización o esta formación de los metales, ellos la realizaron para trabajar diversos productos